esta charla informativa es para presentar la especialidad en calidad de la atención clínica. Entiendo que hay personas que están interesadas y les agradezco mucho el interés por esta especialidad. Vamos a ver que la especialidad es un tanto diferente a las especialidades, a las otras especialidades. Sin embargo, no deja de ser clínica, no deja de ser una especialidad médica y espero poder compartir y transmitir el fin y el sentido de la especialidad y de lo que nosotros como especialistas en calidad hacemos en nuestros hospitales o en donde estemos, porque no solamente, como van a ver, no solamente podemos trabajar en hospitales, podemos trabajar en muchos otros lados, ¿no? En esta plática, primero empezaré hablándoles de por qué es importante estudiar la especialidad o por qué yo, al igual que muchos de mis compañeros, decidimos hacer la especialidad en calidad. Después hablaré un poco sobre qué es lo que se ve, algunas de las materias que vemos, qué es lo que necesitamos o qué es lo que necesitan y qué es lo que tienen para entrar a la especialidad y cuando salgan, qué podrán hacer de la especialidad, en dónde pueden trabajar y ya después pasaremos a la parte más administrativa de todo el proceso de entrada al TEC de Monterrey, ¿no? Eh, iba a empezar esta plática diciéndoles qué es la especialidad y qué es un programa de posgrado del programa multicéntrico del TEC de Monterrey. Sin embargo, antes quiero decirles por qué estudiar la especialidad. O sea, a mí y a usted Silva y a muchos de mis compañeros y seguramente muchos de ustedes estarán en la misma situación y me dará mucho gusto poder compartir con ustedes. Seguramente han escuchado alguna de estas frases en el hospital, si no es que la han dicho. Hay un relajo y nadie sabe qué hacer. En el hospital GEA, donde yo trabajo hace no mucho, escuché esta frase y me llama mucho la atención porque el hospital es un hospital de 75 años, acabamos de cumplir 75 años, con una vasta trayectoria en medio de los institutos, con muchos pacientes y con procesos muy bien definidos. Y aún así, escuché la frase de, es que llegó este tipo de pacientes y nadie sabe qué hacer y todo el mundo como que entramos en shock y nos ponemos a dar vueltas, ponemos a darnos círculos porque nadie sabe qué hacer. Y esto es lo padre de la especialidad, siempre podemos mejorar algo y siempre hay algo que podamos hacer. En muchas ocasiones los hospitales no tienen procesos muy bien definidos o los tienen definidos pero los podemos mejorar y ahí entramos nosotros. Otra frase que seguramente ustedes han escuchado y yo la he escuchado muchas veces es que se canceló la cirugía otra vez. En los hospitales públicos y privados muchas veces se cancela la cirugía porque no llegó el cirujano, porque el anestesiólogo no estaba, porque el proveedor no llegó, porque la sala no estaba limpia, porque la sala no estaba disponible. Por mil cosas hacen que la cirugía se retrase. Y esto puede afectar en muchos sentidos. Puede ser por un lado la molestia del paciente, la molestia del médico, pero también por otro estamos perdiendo tiempo muy valioso para la atención del paciente. Esto pasa en los hospitales, ha pasado y seguirá pasando. Y es aquí también donde nosotros podemos entrar. Aún el paciente no puede egresar porque tiene una infección o peor tantito, decirle al familiar, al cuidador, me da mucha pena decirle, pero el paciente falleció por una infección que adquirió en el hospital. Nosotros hacemos estrategias y hacemos acciones en conjunto con la unidad de vigilancia epidemiológica y con otros servicios o direcciones del hospital para evitar que, que los pacientes se infecten o disminuir el riesgo. Realmente, muchos epidemiólogos han coincidido que un hospital sin infecciones es un hospital sin pacientes. Sin embargo, sí podemos hacer actividades, acciones, barreras, estrategias para evitar que los pacientes se infecten en medida de lo posible, para disminuir el riesgo o para que ya una vez que se hayan infectado, mitigar el daño que generó la infección. La caja tardó mucho en hacer el cobro. Esto yo lo escuchaba mucho, trabajé yo en un hospital privado y yo lo escuchaba mucho. Y es porque no teníamos procesos muy bien definidos. No encajaba el sistema y el proceso y toda la dirección de administración no encajaba del todo con la dirección de enfermería ni con la dirección médica. Y eso era muy bonito. Nosotros, como especialistas en calidad, vemos desde una perspectiva y hacemos que encajen, por así decirlo, o que embonen todos estos servicios. El paciente se cayó y iba a tener que quedarse días más. También lo he escuchado y hay varias historias que el paciente está por irse y se cae y se fractura y tiene que entrar a cirugía y
Esto pasa en los hospitales porque es inherente que pase. Sin embargo, sí podemos y debemos hacer cosas para mitigar el riesgo, para disminuir el riesgo que pase. Y cosas ya mucho más graves que seguramente han visto, como que le amputaron la pierna equivocada y sale el periodicazo y entonces tachan al médico de negligente y es un patán y no sabe hacer. No, la realidad es que falla el sistema. El médico nunca, bueno, en la gran mayoría de los casos, y yo sigo pensando que los que estudiamos medicina es por atender a la sociedad y por contribuir al crecimiento de la sociedad, nunca para hacer un daño. Entonces, un médico nunca va a querer hacer daño, nunca va a decir, hoy que amanecí con ganas de amputarle la pierna equivocada, ¿no? Sin embargo, en muchas ocasiones, el sistema, los procesos, la falta de barreras de seguridad hace que de pronto un médico se equivoque y dañe y ampute una pierna equivocada. Nosotros entramos ahí al 100% para contener al médico que tuvo la equivocación, pero también ver la forma de evitar que este tipo de situaciones vuelva a pasar. O el paciente no debe morir por eso también lo hemos escuchado y lo hemos dicho, y en todos los hospitales hemos escuchado al menos una vez, el paciente no debía morir por eso. Nosotros hacemos muchas acciones para evitar que los pacientes mueran por situaciones que son ajenas a su patología o que no de su complicación. O sea, un paciente que entró a una colecistectomía y no se llevaron medidas preventivas adecuadas y 3 días después, porque se complicó la cirugía, etcétera, tiene una trombolia pulmonar y fallece, que yo lo vi, y eso fue uno de los puntos decisivos que yo dije, necesito hacer algo para cambiar esto. Eh, Vemos cómo nosotros podemos generar estrategias e implementar acciones y barreras para que esto no vuelva a pasar. Entonces, eh, si ustedes han tenido y han escuchado o han dicho estas frases, estamos ya de entrada en el mismo canal y estamos preocupados por mejorar la calidad de la atención a los pacientes, por mejorar la seguridad y por mejorar la eficiencia de los procesos. Nosotros en calidad siempre estamos orientados a muchas cosas, pero nos podemos, digamos, ir en cualquiera de una de estas vías. ¿Qué hacemos nosotros en calidad? Los especialistas en calidad y los residentes, porque también llevan proyectos, como lo vamos a ver más adelante, hacia dónde nos dirigimos. No es solamente mejorar un proceso y ya, ¿cómo los vamos a mejorar y hacia dónde queremos llegar? Queremos hacer procesos más eficientes, es decir, que los recursos se utilicen de una mejor manera. ¿Se acuerdan del ejemplo de la cirugía que no se pudo realizar porque no estaba el proveedor, no llegó a tiempo, entonces se canceló la cirugía? Eso es un desperdicio de tiempo, es un desperdicio de recursos, de sala quirúrgica, de personal, de equipo médico, de muchas cosas estamos nosotros haciendo desperdicio o desperdiciando los recursos. Eso no es hacer procesos eficientes. Nosotros en la especialidad buscamos precisamente que los procesos ocupen los recursos que tengan que ocupar, no más y no menos. Esto es muy importante en hospitales públicos, como en el que yo trabajo. Estamos muy limitados de recursos, entonces tenemos que cuidarlo, pero también es muy importante la idea de que en los hospitales privados haya abundancia, y a veces sí la hay, pero también se les cobra al paciente, y es poco ético cobrar cosas que no necesita un paciente, como un día extra, solo por tener un proceso que no es eficiente. Buscamos que los procesos sean más eficaces, es decir, que se logre el objetivo. Todas las decisiones que nosotros hacemos y que nosotros tomamos en conjunto con los clínicos están basados en la mejor evidencia, en las guías de práctica clínica, en medicina basada en evidencia. Esto hace que nosotros vayamos a la segura, por así decirlo, para tomar las decisiones. Nunca tomamos una decisión así al azar y decir porque a mí me late. Eso no es hacer un proceso eficaz y es poner en riesgo. Buscamos dar una atención equitativa. Cuando yo leí esto la primera vez que yo entré a la especialidad, yo dije, ¿cómo en el hospital no se da atención equitativa? Suena ilógico, pero la realidad es que en muchas ocasiones no damos una atención equitativa. Ya sea porque no tenemos, el sistema hospitalario no está adecuado, y ahí es donde entramos nosotros para dar una atención, como viene en la siguiente columna, centrada en el paciente, y esto hace que no tengamos una atención equitativa. Hay pacientes, por ejemplo, me ha tocado, y de hecho es una línea de investigación que está llevando un residente, y es muy interesante cómo percibe la comunidad LGBT
los servicios médicos a veces no son equitativos, no son respetuosos, y nosotros como médicos profesionistas debemos de dar una atención equitativa y respetuosa, ¿no? La atención centrada en el paciente. Los hospitales, la realidad es que pocos hospitales están centrados en el paciente. Hay muchos hospitales que están centrados en los médicos o en los investigadores o en los procesos o en los temas administrativos. Una atención centrada en el paciente es que el paciente, primero que respetemos los valores, las creencias, la forma de pensar del paciente y con base en esta mentalidad podamos nosotros adecuar los servicios al paciente. Y otra es que el paciente no tenga que andar brincando del tingo al tango como pasa en todos los hospitales públicos que yo conozco, y tengo que hacer esa aclaración porque estoy seguro que en otros no pasa, que tiene que ir el paciente, ahora vaya a pedirle la cita a rayos X. Ah, pero tiene que ir antes a pedir la cita en medicina interna. Ah, pero antes tiene que ir al laboratorio. Y el pobre paciente va del tingo al tango y no sabe ni qué hacer y se pierde, y es porque los hospitales no están centrados en el paciente. Entonces, nosotros podemos diseñar procesos y diseñar servicios y llegar a diseñar la experiencia completa para que el paciente pues tenga una transición dentro del hospital lo más lineal posible. Es decir, que nosotros nos vayamos acercando al paciente y no el paciente se acerque a nosotros, ¿no? Evidentemente, considerando los recursos, considerando la cultura, considerando todo el ámbito hospitalario. En el momento oportuno, quiere decir que se tenga el personal y los recursos, los recursos adecuados en el momento adecuado y el recurso adecuado. Pasa muy seguido que llegó el paciente, pero no llegó el médico. Eso sí me tocó verlo en un hospital. Entonces no estábamos dando una atención oportuna, se perdió tiempo y esto puede desencadenar en un daño al paciente. Y finalmente, y no menos importante, si no es una de las grandes pilares de la especialidad, es dar una atención más segura. Nosotros sabemos que en los hospitales un paciente se puede caer, un paciente se puede infectar, podemos tener errores al administrar medicamentos, podemos tener eh, un, eh, errores al momento de la cirugía. Nosotros diseñamos y establecemos estrategias y actividades concretas que las escalamos estrategias y podemos participar en una planeación mucho más conjunta del hospital para para implementar barreras de seguridad y evitar que los pacientes se caigan, como les dije, disminuir el riesgo de que los pacientes se caigan, de que se infecten, poner barreras como, no sé, la lista de verificación de cirugía para evitar que se ampute la pierna que no es se ampute la pierna sana. Esto es dar una atención segura y es en lo que nosotros nos enfocamos también mucha parte del tiempo. Esto es lo que hacemos antes, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo vamos a desarrollar esas habilidades en la especialidad? Ustedes que están interesados en la especialidad y que dicen, esto sí me checa, y yo quiero hacer algo para mejorar la calidad en los hospitales, y quiero hacer algo para que pues, los pacientes salgan menos enojados o más contentos, o facilitar todo el proceso en los hospitales. Desarrollamos diversas herramientas, hard skills y soft skills, o sea, habilidades duras, que son las que nosotros desarrollamos a través de las clases, como son la descripción y rediseño de procesos, el diseño de procesos, que aquí va muy ligado con el tema de innovación. Tenemos materia de innovación en la especialidad, donde empezamos a trabajar y a pensar, como dicen habitualmente, fuera de la caja, y empezar a crear y a generar nuevos procesos o nuevos sistemas que den un ámbito de mayor calidad y de mayor seguridad. También conocemos las herramientas para la gestión de riesgos para evitar y mitigar estos eventos adversos, eventos centinela, o sea, los daños que se generan al paciente, que evidentemente son involuntarios, pero que al final del día dañan al paciente. Tenemos las herramientas y las damos para mejorar. Desarrollamos y conocemos las herramientas básicas y avanzadas para el control y mejora de la calidad, además de conocer los métodos estadísticos para el control de la calidad. En muchas ocasiones, la mayoría de los que son clínicos o quirúrgicos, o sea, un médico internista, un ortopedista, un cirujano, sabe que necesita mejorar algo, sabe que está tardando mucho el tiempo quirúrgico, sabe que está tardando mucho y hay problemas en el proceso preoperatorio y postoperatorio, y nosotros
Ahí entonces podemos entrar con herramientas para poder medir, para poder mejorar y para poder medir, para poder controlar y para poder mejorar, ¿no? Y nosotros también conocemos y sabemos cómo planear y cómo desplegar estrategias de calidad. Esto es algo muy importante porque es donde nosotros entramos al equipo multidisciplinario de los médicos. Entonces es muy padre y es muy bonito y ojalá lo puedan ver cuando estamos en una reunión con clínicos y dicen, es que aquí esto me está fallando y necesito apoyo, pero no sé cómo hacer. Entonces nosotros rediseñamos un proceso y le decimos, mira, esta es la propuesta, ¿tú cómo la ves? Vamos a describir juntos, yo te doy las herramientas y yo te doy la metodología para que tú, dentro de tu expertise como clínico o como quirúrgico, me digas qué es lo que haces y yo te diga cómo hacerlo de la mejor manera, de una manera más eficiente, ahorrando recursos, de una manera más eficaz, llegar a la y que sea equitativo y cuidando la seguridad del paciente. Es decir, nosotros estamos como teniendo una visión mucho más amplia de la atención del paciente. Pero también necesitamos soft o habilidades blandas. Nosotros nunca trabajamos solo. Siempre trabajamos en un equipo y siempre estamos con clínicos y con quirúrgicos, pero también estamos con personal administrativo y estamos con personal técnico y también estamos con personal de limpieza. Entonces necesitamos desarrollar habilidades que nos permitan crear este equipo de trabajo. Las más importantes, desarrollamos muchas, pero las que considero más importantes para la actividad diaria es el liderazgo. Tenemos que tener un adecuado liderazgo para que la gente nos pueda seguir y para que la gente pueda decir, este especialista en calidad sabe lo que está haciendo, entonces sí voy a creerle y voy a aportar lo que yo sé. Asertividad, a veces es complicado, pero sí tenemos que decir, aquí hubo un error y necesitamos mejorarlo. Necesitamos saber de qué forma decirlo de la mejor manera para que no se vea como una agresión, sino más bien como una oportunidad de mejora. Evidentemente, la comunicación es muy importante. Como ya lo dije, nunca trabajamos solo. Tenemos que trabajar en equipo, saber cuáles son nuestras fortalezas y en dónde estamos nosotros como expertos para poder aportar al equipo. La resiliencia. Ha pasado muchas veces que estás trabajando en un proyecto y a la mera hora cambian y ya no es un programa prioritario y pues dicen, está interesante, pero ahorita no. Tenemos que ser fuertes y saber cómo adecuarnos a la situación. Tenemos que tener un pensamiento crítico. Gran parte de la especialidad es diseñar procesos y sistemas y no hay un mecanismo exacto. Hay mecanismos y hay metodologías para diseñar, pero no se puede replicar como una receta de cocina. O sea, lo que funciona en el Ángeles, tal vez no funciona en el GEA y tal vez no funciona en el Instituto Nacional de Nutrición. Tenemos que nosotros saber en qué forma y cómo vamos a implementar y a aplicar las herramientas para que el proceso y el sistema que nosotros estemos diseñando sea lo mejor para el hospital. Tenemos que ser creativos. Estamos en ambientes diferentes, entonces tenemos que nosotros saber cómo crear creatividad, cómo crear nuevas y mejores procesos, herramientas, estrategias, etcétera, ¿no? Tenemos que tener una muy buena negociación. Como especialistas y como residentes, de pronto estamos en pláticas y en discusiones con personal que no conoce la especialidad, con personal directivo, con personal clínico, con quirúrgicos, como ya lo comenté, y debemos de saber negociar y debemos de saber llegar a acuerdos. Parte del liderazgo, parte de la asertividad y parte de la comunicación. Tenemos que saber negociar. Y algo muy importante que poca gente tiene, pero que desarrollamos de una forma muy buena en la especialidad es la visión sistémica. Una vez un médico me decía, o sea, tú no ves pacientes, y le dije, yo veo pacientes, y sí lo voy a ver, y lo vamos a ver más adelante, se lo voy a comentar, pero mi paciente principal es el hospital. Entonces yo debo de conocer muy bien el hospital, saber en dónde está fallando y en dónde son sus fortalezas para poder ir haciendo las estrategias de una mejor manera e implementarlas de una forma más integral y que el hospital las pueda adoptar de una mejor forma, ¿no? Entonces, con esto, nosotros podemos enfocarnos en varios niveles y en varios eh, procesos. Podemos mejorar procesos de una forma local, es decir, mejorar el proceso de urgencias, ginecología, mejorar el proceso de el servicio de admisión, mejorar el proceso de cajas, mejorar el proceso así de X servicio, visto de una forma individual. Pero si nos subimos un poquito más y vemos un poco más amplio, ya vemos entonces
que podemos diseñar y desplegar estrategias de mejora. Entonces ya involucramos varios procesos y varios sistemas y generamos una estrategia que mejore el hospital. Y si nos vamos aún más arriba, ya hay gente y ya podemos participar y es parte de lo atractivo de la especialidad que participamos en la planeación estratégica de la organización o del hospital. Es decir, ya tenemos una visión porque tenemos una clase de planeación estratégica, ya tenemos una visión de negocios, tenemos una visión muy estratégica y muy gerencial del hospital. Entonces, eso es una parte padrísima porque podemos estar a las 8 de la mañana, que a mí me ha tocado y es algo que agradezco mucho, a las 8 de la mañana estar analizando un caso de un evento adverso en el área de urgencias y a las 10 de la mañana estar participando en la planeación y en la organización de los servicios de farmacia y ver de cuánto va a ser el contrato y cómo va a permear las decisiones que se tomen en este comité hacia el hospital. Entonces, podemos participar horizontalmente, es decir, en todos los servicios, y verticalmente, es decir, desde la mejora del proceso hasta la planeación estratégica, y poder estar no solamente en hospitales, sino a nivel estatal o a nivel nacional. Lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Nuevamente, lo más, lo fundamental para la especialidad que desarrollamos a lo largo de la especialidad y que se va fortaleciendo es la visión sistémica y la visión estratégica del hospital. Nosotros, como lo dije, tenemos que ver, nuestro paciente es el hospital, pero eso no quiere decir que no veamos pacientes individuales. Depende de cómo nos movamos en el hospital. Yo, por ejemplo, sí veo pacientes. No soy el médico tratante de un paciente, o sea, yo no le voy a indicar si necesita o no necesita hemodiálisis y no voy a hacer la cirugía, pero sí hago una visita en el hospital y veo a los pacientes y les pregunto cómo están y qué problemas tienen pendientes y en dónde podemos quizás de pronto la atención, tanto con los pacientes como con los médicos. A veces es muy interesante. No sé, un paciente de pronto te puede decir y me ha dicho, ya solo estoy esperando la tomografía. Ah, ok. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué no está la tomografía lista? Ah, es que falló el tomógrafo. Ok, y vamos escalando y vamos escarbando. ¿Por qué falló el tomógrafo? No, la tarjeta madre se quemó. ¿En dónde viene la tarjeta madre? No, pues, se detuvo en la aduana. Ah, ok. Podemos entonces generar estrategias para evitar que esto pase. Va a tardar un mes en llegar, no podemos, en llegar la tarjeta madre de la aduana. Esto literal me pasó. No podemos tener un paciente aquí en un mes. Entonces hay que buscar cómo referir al paciente para que le hagan la tomografía en otro hospital. Es parte de la visión sistémica, es parte de la visión estratégica que tenemos para que no, y poder identificar a través de estas visitas a los pacientes áreas de oportunidad. Pero también con los médicos. Cuando pasamos visita, platicamos con los médicos, hey, ¿cómo vas? ¿Qué necesitas? ¿Qué te hace falta? Para poder dar una atención mejor. No, pues algo que pasa es que ya pedí la interconsulta, pero dice cirugía que no es, que es de ortopedia, y ortopedia dice que no es, que es de cirugía. Seguramente les ha pasado. Ok, vamos a sentarnos y vamos a definir cuáles son los criterios para las interconsultas a ortopedia y cuáles son los criterios de interconsulta para cirugía. Ya teniendo todo muy claro esto, las cosas van fluyendo y esta es parte de la mejora continua. Nunca en un hospital vamos a decir ya estamos al 100 y somos los mejores del mundo y ya no tenemos nada que mejorar. Siempre hay algo que mejorar y es algo padre porque siempre vamos a tener trabajo. Ya sé qué es y ok, sí me interesa, pero ¿qué necesito para entrar? Primero es pasar el tema administrativo y llenarme el TEC, que no voy a dar yo, lo van a dar más adelante. Algo fundamental es querer mejorar el servicio o el sistema de salud. Si yo en el hospital, cuando hice mi internado, que fue lo que me pasó, yo dije, es que esto no está padre que un paciente, que muchos pacientes se mueran por bacteriemia, no está padre que un paciente se murió por una tromboembolia pulmonar, no está padre que el paciente tenga miedo de entrar al hospital porque no sabe español o habla muy poco español y habla alguna lengua indígena y nadie le orienta, entonces yo quiero mejorar el servicio. Pero si nosotros nos vamos a una perspectiva diferente y vemos, no está padre cómo el sistema de salud en México no está siendo equitativo, hay muchas barreras para llegar a los centros de salud y estos tienen muchas barreras para referir a sus pacientes a los hospitales. Queremos mejorar el sistema de salud. Bienvenido, esta es la especialidad.
Quiero contribuir a la atención clínica desde una perspectiva sistémica y de proceso. Aquí es algo muy importante. O sea, nosotros sí vemos pacientes, pero los vemos de una manera diferente. Nosotros podemos pasar visita, como lo hago yo, para identificar áreas de oportunidad y para poder mejorar el proceso o el sistema. Es importante también considerar la carga académica. Es de las especialidades que más carga académica tienen. Ahorita vamos a ver un poquito por qué. No es como otras especialidades que se enfocan a ginecología y ven temas y temas de ginecología. Nosotros tenemos que ver muchos temas que ahorita les voy a presentar, pero tenemos también que tener esa capacidad de entender, por eso somos médicos, cómo está pensando el ginecólogo o el traumatólogo y ver cuáles son sus necesidades para poder entonces proponer acciones de mejora. Y las soft skills, liderazgo, comunicación, las que ya les presenté. Las pongo con un asterisco porque es muy bueno que las tengan, pero si no las tienen, no se preocupen. En la especialidad las vamos desarrollando. Si ustedes dicen, va, me late, pero siento que no tengo el adecuado liderazgo o siento que no trabajo muy bien en equipo, no hay problema. Podemos aprender a trabajar en equipo. Son habilidades que se pueden desarrollar, que se pueden enseñar y evidentemente que se pueden evaluar. Entonces, esto es un crecimiento continuo. Bueno, ok, pasé el ENARM, estoy interesado, sí quiero. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo es la vida de un residente en la especialidad? Es importante, tenemos dos aspectos, ¿no? Una es la carga clínica, la práctica hospitalaria y otra son las clases. Nosotros tenemos tres sedes, una en Monterrey, que es la primera, en Guanajuato, que es la segunda, y se acaba de abrir en la Ciudad de México. Estos son los hospitales por los que están rotando. En el Monterrey, el programa multicéntrico permite que roten por el Hospital Metropolitano, que es de la Secretaría de Salud de Nuevo León, es un hospital público. El Hospital Regional Materno Infantil, Hospital Público, el Hospital San José y Zambrano Elion son del Tec Salud, y Clínica Nova, que es un hospital privado de una siderúrgica que se llama Terni. En Guanajuato también están rotando por el Hospital General de León, el Hospital General de Guanajuato, el Hospital Ángeles de León y el Hospital Pediátrico. En la Ciudad de México apenas van a entrar va la segunda generación. Tenemos las sedes en el Hospital Enrique Cabrera con rotación en el Ajusco Medio. Sin embargo, estamos viendo la posibilidad, amplia posibilidad y casi segura de que puedan rotar por los hospitales federales de referencia. El GEA es uno de ellos, el Hospital Juárez, el Hospital General, y por los institutos nacionales de salud. Nosotros, muchos de los especialistas están trabajando en institutos, entonces es interesante y está bien porque nosotros podemos dar la propia facilidad para jalar a los residentes. ¿Qué hacen en la práctica hospitalaria? Cuando llegamos a la práctica hospitalaria, casi siempre rotan un R1, un R2 y un R3. Y podemos hacer muchos proyectos, se asignan proyectos y pueden estar enfocados hacia proyectos de mejora, orientados a mejorar la eficiencia, la efectividad, la seguridad, la oportunidad, etcétera, lo que ya vimos. Podemos rediseñar procesos, un análisis, participar en análisis de eventos adversos, implementar barreras de seguridad o intervenciones de capacitación en calidad. Algo que hacemos los especialistas en calidad es la parte de docencia. Muchos del personal en general del hospital dicen, sí, es muy importante la calidad, pero no saben qué es calidad, no saben cuáles son los objetivos, no saben cuáles son las metas, y nosotros damos esa capacitación. Algo muy importante y muy atractivo de la especialidad es que nosotros, como especialistas, y ustedes futuros especialistas, somos agentes de cambio. En el hospital llegamos y queremos cambiar las cosas, evidentemente. ¿Y por dónde empezamos? Empezamos por la casa. Nosotros empezamos a cambiar desde la especialidad. Entonces tenemos una cultura y hemos desarrollado una cultura de esta imagen que seguramente ustedes tienen y este meme de que están varios pájaros y está el escrito y ya el escrito se hizo sobre el R3 y el R3 sobre el R2 y el R2 sobre el R1 y el R1 sobre el MIP. Nosotros no lo tenemos. Nosotros tenemos una actitud colaborativa porque trabajamos en equipo, porque tenemos que desarrollar esa habilidad y sabemos que el R1 tiene habilidades que el R2 probablemente no tiene y que tampoco el R3 tenga, pero el R3 tiene conocimientos que a lo mejor no tiene el R1 y que no tiene el R2. Entonces, creamos equipos de trabajo dentro del hospital.
si bien cada uno tiene su propio proyecto, es muy común que entre los residentes nos apoyemos o se apoyen. Y digo no porque yo me acuerdo muy bien como cuando estaba en la práctica hospitalaria y tenía dudas y le preguntaba a mi R2 y me explicaba todo el tiempo qué hacer. Y el R2 me decía, ya ver, si tú qué sabes aquí, ¿cómo le hago? Y ya yo le explicaba. Entonces tenemos esta cultura de trabajo en equipo que es muy interesante, es muy buena y es algo que hemos cuidado mucho dentro de la especialidad. Los horarios de la práctica hospitalaria, que es algo interesante y que a ustedes también les interesa, normalmente tenemos horarios de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Puede variar, estos no son fijos, pueden variar de acuerdo al hospital. Sin embargo, algo que sí es fijo y que no varía son las clases. Cuando ustedes entran, en promedio tienen unas 7 clases por semestre. Todas las residencias son R1, R2, R3. Nosotros vamos en ese sentido, en ese orden, pero nos dividimos en semestres. Damos clases o el semestre de primavera y el semestre de otoño, como es el programa del TEC, y tenemos en promedio 6 clases en primavera, en el R1 primer semestre, 7 materias en el R2 segundo semestre, y así en el R1, R2 primer semestre, R2 segundo y R3 1 y 2. Estas no son todas las materias, pero estas son algunas de las materias. Esta diapositiva la quiero explicar de la siguiente manera. Tenemos gestión de la calidad, que es la materia común en el de gestión de la calidad 1, R1 primer semestre, hasta gestión de la calidad 6, R3 segundo semestre. Van variando los maestros, van variando los módulos, van variando los objetivos de las materias y evidentemente van variando las actividades, ¿no? Pero podemos dividirlas en 3 rubros, por así decirlo, las materias. Tenemos la parte de ingeniería, que son materias que no vemos en la facultad, en la escuela de medicina, como herramientas básicas de la calidad, procesos y metodología, diseño e implementación de procesos, despliegue de la calidad, métodos estadísticos para el control de la calidad. Estas son muy de ingeniería, pero lo bonito de estas materias es que tienen un perfil clínico. O sea, las herramientas básicas de la calidad, sí. Vamos a ver un histograma y vamos a ver un diagrama de flujo y vamos a ver un diagrama de Ishikawa, pero siempre usamos un ejemplo clínico porque eventualmente todas estas materias las vamos a llevar a la práctica hospitalaria. Por ejemplo, en el R1 ven herramientas básicas de la calidad. Quiere decir que el R1 en su primera rotación pudiera estar mapeando procesos porque sabe hacer diagramas de flujo, puede estar contribuyendo a la elaboración de un análisis causa-raíz con un diagrama de Ishikawa porque lo sabe hacer, eh, etcétera. Vemos materias que son muy clínicas, como fundamentos de salud pública, salud y seguridad industrial, evaluación del desempeño clínico, dirección médica, que es una materia muy buena porque ya nos prepara desde la residencia y ya los prepara para ser directores médicos. ¿Hay directores médicos especialistas? Sí, hay directores médicos especialistas. Y materia de innovación enfocada a clínica 100%. Pero también vemos materias administrativas, como marketing en salud, auditoría, dirección de operaciones. ¿Hay especialistas que son directores de operaciones? Sí, hay especialistas que son directores de operaciones. Políticas públicas y economía de la salud. Entonces, y además también tenemos una línea transversal que vemos a lo largo de los 3 años, investigación clínica, donde vemos temas de materia de investigación, medicina basada en evidencias, métodos cualitativos, guías de práctica clínica. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos que hacer procesos eficaces, es decir, basados en la medicina basada en evidencia, no basados en lo que yo creo ni en lo que me late. Esta es la estructura de las clases. Esto es como se van integrando las clases y por eso es de pronto muy fuerte la carga académica. No es pesada porque si te gusta estudiar, si te gusta aprender nuevas cosas, y aparte es padrísimo porque lo vas aprendiendo y lo vas aplicando en el hospital donde estás rotando, puedes tener una muy buena visión y esto te ayuda a desarrollar una visión muy estratégica porque sabes de herramientas, sabes de ingeniería, sabes evidentemente clínica porque tu formación es clínica y también sabes temas administrativos, entonces nos da un perfil muy completo que nos permite también ampliar, que nos permite que el abanico de opciones laborales es muy, muy amplio. Los horarios de clase. Un día a la semana, a práctica hospitalaria vamos de lunes a viernes
y un día a la semana, depende el grado o el R que seas, es día de clases. Ese día no vas a práctica hospitalaria, sino que tomas clase. Todo el día es tomar clase y se ajustan los horarios. Al inicio del año tú tienes del semestre, perdón, te dan tu horario y es muy difícil que ese horario se mueva. Antes teníamos el dicho de clase mata todo. O sea, si tengo práctica hospitalaria, pero tengo clase en la tarde, los tutores saben, entonces no hay problema por eso. Me tengo que ir a clase y llego a las clases. Puedes faltar, bueno, no puedes faltar, pero las clases son fundamentales en la especialidad, porque si te pierdes una clase, ya quedas con ese hueco y no tienes una visión completa, ¿no? Del hospital. La integración clínico-académica es lo que les comentaba. El objetivo de nuestras clases, yo doy varias materias en especialidad, es aplicar en la práctica hospitalaria lo que viste en clase. Es decir, muchos de los proyectos que nosotros damos son de aplicación inmediata en la práctica hospitalaria. Son proyectos, por ejemplo, de innovación. ¿Cómo podemos generar un nuevo proceso para la atención y para la referencia de pacientes en el Hospital de León al Hospital del Bajío, que fue un proceso que llevó un compañero, un residente? Y es verlo en clase e irlo aplicando. Vemos herramientas creativas, vemos herramientas de empatía en la materia de innovación, por ejemplo, que es la que doy, y en esa semana prácticamente ya las pueden empezar a implementar y a aplicar, y luego retroalimentar para ir orientando a los residentes al objetivo académico. Siempre es con la guía de un tutor de sede y con el apoyo de los maestros de asignatura, que es algo muy bueno que tiene la especialidad, es una de las grandes fortalezas. Nunca dejamos al residente solo. Siempre está con el tutor de la especialidad, pero además siempre está acompañado de los residentes. Y la forma de ir aprendiendo las habilidades blandas es a través de la exposición y aprendizaje en ambientes controlados y supervisados, que es algo bueno de la especialidad también. Por ejemplo, un R2 en el segundo año vemos el tema de gestión de riesgos y saben hacer análisis causa raíz de un evento centinela. ¿Lo pueden llevar solos? Sí lo pueden llevar solos, lo deben solos, no lo deben llevar solos, porque pero sí lo llevan de la mano con el tutor. A veces hay que desarrollar asertividad, se pueden herir susceptibilidades si no tenemos una adecuada asertividad y una adecuada comunicación, y romper el equipo de trabajo sí se puede romper. Por eso es muy importante que siempre el residente esté acompañado del tutor o de otro residente que le pueda apoyar y del maestro de asignatura. Entonces, tengan la plena confianza de que nunca se quedarían solos en el hospital trabajando sin el acompañamiento. En el servicio social sí están solos, pero aún así tienen el acompañamiento de los profesores de asignatura, ¿no? Yo que di la materia de innovación, sí me decía, es que aquí no sé cómo hacerle, implementar esta herramienta. Ya yo le decía, mira, acércate con tal persona, reúnete con tal persona y vamos a ver cómo lo va desarrollando, ¿no? Digo, se espera que en el R3 ya hayan desarrollado suficientemente bien las habilidades de liderazgo, de asertividad, de comunicación, de trabajo en equipo, ¿no? Porque es algo que estamos desarrollando día a día. Algo muy interesante y muy bueno de la especialidad es que tenemos dos rotaciones, la rotación nacional y la rotación internacional. La rotación nacional es en cualquier lado de la Ciudad de México. Antes, por ejemplo, yo estuve en Monterrey y me vine a rotar a la Ciudad de México, estuve rotando en el Instituto Nacional de Nutrición. Ahora que ya tenemos más sedes, los alumnos, los residentes de la sede de Ciudad de México se pueden ir a rotar a Monterrey, o ir a rotar a Guadalajara, o a Guanajuato, o a donde ustedes quieran, siempre y cuando haya un programa de calidad sólido, haya alguien que los pueda recibir, un tutor que les pueda recibir y que les pueda dar toda la orientación necesaria y el acompañamiento adecuado en su proyecto de rotación. Podemos rotar en hospitales, pero también hemos rotado a nivel estatal. Hay especialistas en las direcciones estatales de calidad, o a nivel nacional. Hay especialistas en la Dirección General de Calidad de Educación de Salud, que es donde se generan las estrategias nacionales de salud. Es muy interesante esta rotación. O se puede rotar, si se logra el convenio, que si hay un convenio, con el Consejo de Salubridad General. Esto permite muchísimo aprendizaje en cuanto a certificación de hospital.
El R3 es la rotación internacional. Vamos a Estados Unidos. Ha habido residentes que yo conozco que van a Estados Unidos, a Canadá, a Brasil, a Argentina, a España, a Colombia, a Chile, a Suecia. Puedes ir a cualquier parte del mundo, siempre y cuando evidentemente haya un hospital que sea reconocido por calidad, que tengas un tutor que te pueda orientar y que te pueda apoyar en el proyecto. Ok, ¿qué más hacemos? Aparte de toda la carga académica que tenemos varias actividades extracurriculares. Una son las charlas de café. Todas estas están coordinadas por residentes y es una forma que nosotros tenemos de ir empoderando y de ir apoyando al desarrollo de habilidades como el liderazgo y trabajo en equipo. Hay alguien que se encarga de las charlas de café, que son charlas que tenemos con los egresados, donde nos cuentan qué han hecho, cómo llegaron a la especialidad, a qué se dedican. Es una charla informal, pero conocemos mucho la especialidad ya en el quehacer diario y cotidiano del especialista. Y nos sirve mucho para networking. Redes sociales, hay alguien que se encarga de todas las redes sociales, de dar difusión a la especialidad, apoyan a la investigación. Evidentemente todos tienen que tener un proyecto de tesis para poder egresar, pero hay médicos residentes que les interesa más, entonces apoyan a la investigación, o hay residentes que están participando en la planeación estratégica de la especialidad. Esto es buenísimo porque si como residente estás cuando salgas y seas adscrito o seas director, vas a conocer perfectamente y ya vas a estar familiarizado con la planeación estratégica del hospital donde estés trabajando. Entonces esto es muy bueno. ¿Qué otros beneficios tengo? El programa es del TEC de Monterrey y la verdad es que el TEC de Monterrey estoy muy agradecido porque además de que tenemos una beca del 100% de o sea, no pagamos nada y vaya que son caros los semestres. Yo recuerdo un semestre que era 400,000 pesos porque tenemos profesores internacionales, tenemos seminario con directores, con personal, con el doctor Enrique Ruelas, que es uno de los gurús de la calidad en México, etcétera. Son materias muy caras y que el TEC nos las da con una beca del 100% y aparte tenemos la beca de la Secretaría de Salud estatal como residentes. Podemos entrar al campus, podemos acceder a la biblioteca, tanto física, o sea, ver el acervo bibliográfico, ir a estudiar a la biblioteca. Yo no salía de la biblioteca del TEC, la verdad. Revisar las bases de datos, tiene la cantidad que se imaginen de suscripciones a revistas. Podemos acceder a la alberca, al gimnasio, actividades deportivas, actividades culturales. Tenemos la licencia de Office, programas estadísticos. Nuestro día a día es vicio, entonces llegamos con la compu. Ah, me instalas vicio, sí, como papá, ya aquí tienes, bye. Pero también tenemos ya otras actividades como centro de bienestar, donde ya el TEC se preocupa más por el bienestar integral de los alumnos, consejería emocional, te queremos, si estoy en una crisis emocional a las 3 de la mañana, hablo a una línea telefónica y me dan soporte emocional. Y hay un transporte, este es en el campus de Monterrey, donde te lleva del campus a TecSalud, a los hospitales de TecSalud, que es el San José, el Hospital San José y el Zambrano. Otra parte muy interesante y muy buena de la especialidad es que tenemos el mentoring, que es una guía que damos los profesores residentes, se asigna a un residente, a un mentor, y se le va acompañando durante toda la residencia. Esto es muy bueno porque favorecemos el fortalecimiento académico, pero también aportamos desde nuestra experiencia en la especialidad y en las transiciones que van teniendo. De pronto son así como las transiciones. Pero es diferente estar en el Hospital Metropolitano de Monterrey y después pasarte al Zambrano y después pasarte al Gea González, por ejemplo. Entonces nosotros podemos ir con la experiencia que ya tenemos como egresados y como especialistas, ir coachando a los residentes e irlos guiando durante toda la especialidad. Al salir, ¿qué voy a poder hacer? Un egresado sabe diseñar procesos y sistemas con un enfoque clínico, generar, implementar y evaluar estrategias de mejora a nivel técnico, es decir, o sea, dentro de un proceso muy, muy técnico, pero también a nivel cultural. Nosotros sabemos que un hospital, gran parte de las decisiones se toman con base en la cultura organizacional de un hospital. Tenemos una materia que se llama desarrollo organizacional donde aprendemos a diagnosticar esta cultura y hacer intervenciones a nivel de cultura.
Entonces, esto permite que el cambio que nosotros hagamos se potencialice y realmente sea un cambio de fondo en el hospital. Podemos participar en la planeación estratégica del hospital porque tenemos una materia de planeación estratégica. Si hay alguien que esté interesado, puede participar en la planeación estratégica de la especialidad. Podemos implementar y auditar modelos de gestión de calidad. Hay un módulo dentro de la materia de gestión de la calidad que hablamos solamente de modelos de gestión de calidad. Entonces, cuando salgas, vas a poder generar estrategias para acreditar por la DGC, Dirección General de Calidad de Educación en Salud, súper para los hospitales públicos, certificar por el Consejo de Salubridad General, muy atractivo para los hospitales públicos y privados, participar en el Premio Nacional de Calidad porque conoces el modelo de gestión de calidad de salud, y podemos también participar en acreditaciones internacionales como JCI o Canadian Accreditation. Entonces, tenemos un abanico muy, muy grande de posibilidades. Y además de todo, podemos tener consultoría particular. Ahorita hay una gran oferta, hay una gran demanda de hospitales que dicen, yo quiero acreditarme, pero no sé cómo hacerle. Entonces contratan un consultor particular y pagan muy bien. Y hay una muy poca oferta porque realmente somos pocos especialistas en calidad que conocemos cómo acreditar y cómo implementar modelos de gestión de calidad y cómo diseñar procesos y cómo diseñar servicios. Entonces, es un muy buen océano azul porque hay mucha demanda y hay poca oferta. Entonces, la consultoría particular es algo a considerar también porque es muy buen pagada. ¿En dónde podría trabajar? En hospitales públicos federales o estatales, o sea, en el Hospital General de León puedo trabajar, pero también puedo trabajar en el Hospital GEA, que es un hospital federal, pero también puedo trabajar en el Instituto Nacional de Nutrición. En estos tres hay especialistas en calidad. Puedo trabajar en instituciones de seguridad social. Hay especialistas que trabajan en el IMSS, por ejemplo, pero están a nivel de hospital, pero también están en las oficinas centrales del IMSS, por decirlo, a nivel corporativo, o en hospitales privados. Tenemos especialistas que están trabajando, por ejemplo, en Star Médica, están trabajando en hospitales, y hay especialistas que ya están trabajando en el corporativo, diseñando las estrategias corporativas de calidad, lo cual es fundamental y es padrísimo, porque tienes una visión muy, muy grande de todo el negocio del hospital y del qué hacer para mejorar la calidad y que se mantenga competitivo un hospital privado. Podemos trabajar en las direcciones estatales de calidad, en la Secretaría de Salud. En México y en el extranjero hay especialistas que han decidido por cualquier motivo trabajar en el extranjero y les está yendo muy bien. Podemos trabajar en la docencia, a los que les gusta la docencia como a mí, estamos trabajando dando clases. Siempre hay que dar clases, tanto en el hospital como en la especialidad, entonces podemos trabajar. O en la industria farmacéutica también podemos trabajar. ¿Por qué? Porque tenemos una visión muy amplia, o sea, sabemos de clínica, sabemos de medicina, sabemos cómo atender un paciente, pero también sabemos cómo implementar herramientas de mejora, pero también sabemos de administración y de marketing y de planeación estratégica. Esto nos fortalece muchísimo como especialistas. Ya para terminar esta plática, en conclusión, la residencia en calidad de la atención clínica nos da las herramientas y metodologías necesarias, herramientas y metodologías, para mejorar desde una perspectiva sistémica e integral los procesos y sistemas hospitalarios, con un claro enfoque clínico orientado en la persona bajo un marco legal y ético. Les agradezco muchísimo su atención. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Voy a dejar de compartir para poder vernos. Con mucho gusto la respondo. O si no, damos pie para continuar con la presentación ya del proceso de inscripción y todo esto del TEC. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario. Esto no me quedó claro, lo podemos aclarar de una vez. Y si no, bueno, más adelante, con toda confianza, pueden acercarse con los residentes o conmigo, ¿no? Eh, China, buenas tardes. Yo quisiera saber si hacen guardia durante la residencia y en qué servicio. De entrada, no tenemos guardias como tal. Sí podemos tener actividades extraacadémicas o actividades dentro del hospital que nos implique quedarnos más tiempo en el hospital. Por ejemplo, algo muy bueno que tenemos es que como rotamos por muchos hospitales, casi siempre estamos en un hospital
o vamos a estar en algún hospital que esté preparándose para la certificación. Es muy importante, ya es como el evento del hospital. En ese caso, sí, en ocasiones nos podríamos quedar eh, más tarde o pedir que vayan, no sé, un sábado o un domingo. Son cosas muy particulares, siempre avisados y evidentemente siempre cuidando la integridad del personal. O sea, nunca es como que, ay, ya terminé a las 3 de la mañana y me voy. O sea, eso sí no es válido porque cuidamos a los residentes, ¿no? No hacemos guardias a menos que haya algo extraoficial. Y antes de todo está para el profesor titular, para que todos estemos en el mismo canal, estemos de acuerdo y estemos seguros sobre todo. El TEC es la única universidad que avala la especialidad en México, aún siendo de Ciudad de México, también hay validez por parte de la UNAM. El TEC la avala, el TEC tiene 3 sedes, Ciudad de México, Guanajuato y Monterrey, y si entras a una de estas 3 sedes, la avala el TEC. Tengo entendido, no estoy del todo seguro, tengo entendido que el IMSS también da la especialidad y la UDG, pero no sé cómo es el procedimiento. Ahí sí tengo que reconocer cómo es el procedimiento para entrar y quién los avala, qué universidad los avala. Pero sí, cuando sales de México, sí sales con tu diploma del TEC. Emanuel, gracias. Entré un poco tarde. ¿Hay algún tipo de evaluación por año, aparte de la tesis, como los programas o exámenes PUEM? Eh, por año, o sea, sí, nosotros, para poder acreditar y pasar de año, tienes que acreditar las materias. O sea, tienes que pasar no sé, gestión de la calidad. Si quieres pasar a gestión de la calidad 2 en el R1, pasas, tienes que acreditar gestión de la calidad 1. O sea, las materias sí son, como vamos por semestre, entonces termina, te doy tu calificación, acreditaste, excelente, pasas. No acreditaste, tenemos que ver algo, cómo hacer para que no se afecte tu vida dentro de la residencia, pero pues también que firmes que adquiriste los conocimientos y las habilidades para este sistema. Eh, Antes de salir, todos los egresados, es requisito para titularse, tienen que acreditar el examen del consejo. Nosotros, especialistas, somos poquitos, todavía no tenemos un consejo de calidad, entonces nos juntamos, como se junta Epidemiología y Salud Pública, con el Consejo Nacional de Salud Pública. Vamos, hacemos el examen en el Consejo Nacional de Salud Pública, acreditamos y pues ya, podemos egresar y titularnos. Evidentemente la tesis, tienes que presentar tesis y tienes que defender tu tesis para poder titularte. Hay una materia lineal de tesis, que es el seminario de tesis 1, 2 y 3, donde estamos participando, hay un team, para ir apoyando a los residentes a que no se retrasen, a reorientar la tesis, a decir, mira, esta va más por aquí, a estructurar la tesis. Entonces eso es como vamos evaluando, ¿no? Espero que haya respondido. Muchas gracias, Emanuel. Aproximadamente, ¿cuántas plazas cuenta el TEC para residentes de ingreso por ENARM? En Monterrey tienen 10 plazas. Luis, ¿me puedes apoyar? En Ciudad de México y en Guanajuato, ¿cuántas plazas hay? Sé que en Monterrey hay 10, pero en Ciudad de México desconozco. Sí, bueno, en la sede de Monterrey aproximadamente somos de 6 a 7 residentes. Se dividen el resto entre lo que son la sede de León y Ciudad de México. Este año hay 4 compañeras, bueno, 4 compañeras en Ciudad de México e ingresó una residente en León y 6 compañeros en la sede de Monterrey, pero más o menos es como están distribuidas. Ok. Esto también influye dependiendo de la cantidad de aspirantes. Muchas gracias. Mira, ya está. Zaira nos dijo 11 en Monterrey, 3 en León y 10 en Ciudad de México. Gracias, Luis. Otra duda, ¿existe algún procedimiento preselección entre entrevistas por sede? Le agradezco la info, saludos. Muchas gracias, Manuel. Sí, esto ahorita lo va a comentar esta Zaira, pero sí tenemos entrevistas, o sea, pasas bueno, sí, te lo dejo, pero sí es un proceso es un proceso del TEC que hay que acreditar para poder entrar. Honestamente,
algo que yo estoy muy contento es, de verdad, la beca del TEC y aprovechar las instalaciones del TEC, aprovechar, yo iba al gimnasio, iba al teatro, y aparte vivía al lado del TEC, ¿no? Pero bueno. Es muy bueno, la biblioteca es preciosa, yo sí me quedaba a veces a dormir en la biblioteca porque tenía dudas, etcétera, y aparte ahí te encuentras a todo el mundo, entonces da muy buenos amigos, es muy bueno aprovechar las instalaciones del TEC. Bueno, si no hay más dudas, les agradezco su participación y cedo la palabra para continuar ya con esta parte ya más específica. Muchas gracias, doctor, por su Vale. participación. Y le damos la bienvenida a la licenciada Zaida Lisbeth Loera Martínez del área de posgrados clínicos de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey. Ella es la que nos ayuda o nos guía para entrar al proceso de selección del TEC. Hola, buenas tardes. Sí, yo les ayudo con lo administrativo para la aplicación al proceso interno. Les voy a mostrar algo rapidito que hice. No tenía así nada preparado. Aquí pues la especialidad es de duración de 3 años, está acreditada ante CONACYT y es una especialidad de entrada directa. Las sedes, como lo comentaban, hay en Monterrey, que es el Hospital Metropolitano, el Hospital Materno Infantil, en León, que es el Hospital General León, y en la Ciudad de México, en el Hospital General Dr. Enrique Cabrera. Aquí, las plazas, ahorita están, bueno, ahora en marzo estaban autorizadas lo que eran 3 para el materno infantil, eran 8 para el Hospital Metropolitano, 3 para General León y 10 para Enrique Cabrera. Quedaríamos pues nada más al pendiente si este año quedarían igual, o cambiarían un poco. Sobre los requisitos de proceso de aplicación, pues el primer requisito es contar con promedio general de carrera, igual o mayor a 80. Es indispensable tener este promedio. De lo contrario, pues no podríamos comenzar con la aplicación. Confirmando lo que es el promedio general de 80, se realiza lo que es un pago, que es del proceso interno, que es de 2,000 pesos. Aquí pues sí tendríamos nada más que revisar, bueno, que nosotros como especialistas les confirmáramos que sí cumples con el promedio. Hay algunas escuelas que te entregan diferentes promedios cuando, por ejemplo, algunas veces te lo entregan nada más con las calificaciones aprobatorias, no en general. Entonces el que ocupamos es el promedio general. Ya comprobando el promedio, pagamos lo que son los 2,000 pesos y se programa lo que es para el examen PAEP, que es una prueba de admisión a estudios de posgrado. Este examen es de conocimientos generales, no es nada, conocimientos médicos. Entonces son conocimientos generales, se tiene que acreditar con mínimo 550 puntos. El puntaje máximo es de 800. Un promedio aproximadamente, desde los 550 hasta los 630 aproximadamente es los puntajes que tenemos ahorita ya entre todas las especialidades, un promedio. Después de acreditar lo que es el PAEP, se pide lo que es también lo que es un TOEFL institucional. Este tiene que ser aplicado aquí en el TEC y tiene que ser de 550 puntos como mínimo. Si lo quieren presentar por fuera, tenemos varios exámenes que también recibimos que son válidos, como el ABT con mínimo 79 puntos. Ese sí lo pueden presentar fuera del TEC. Y ahorita les comparto algunos otros que pueden presentar también por fuera. Ya cuando tengamos lo que es el PAEP y el TOEFL acreditados, se les pide completar el expediente para registrarlos en una prueba psicométrica y al final pues una entrevista con el claustro de profesores. Esperamos que ustedes presenten lo que es el ENARM, esperamos resultados lo que es en el mes de octubre y se asignan lo que son las plazas.
ahorita tenemos un proceso, digamos, fuera de tiempo, más que nada por ahora del ENARM que escogen la especialidad después de presentar. Entonces, muchos aspirantes, como no conocen muy bien la especialidad de calidad, tenemos un proceso extraordinario después de octubre. Entonces, si ahorita quisieras comenzar a aplicar, estamos en muy buen tiempo todavía. Podemos programar lo que son los exámenes PAEP ahora en el mes de septiembre, en octubre y posiblemente lo que es en el mes de noviembre. Y para que en diciembre pudiéramos decidir sobre las plazas. Sobre el PAEP se les facilita lo que es un simulador. Este simulador puede entrar hasta 2 veces con un mismo correo electrónico personal. Aquí es como si estuvieras haciendo la prueba PAEP, te arroja un porcentaje de tu resultado. Y si lo quisieras presentar pues más de 2 veces, pues ya tendrías que registrarte con otro correo para que pudieras practicar un poquito más. Y también te compartimos lo que es un taller grabado. Cuando están los talleres en vivo, si hay aspirantes programados a poco tiempo de ese taller, se les comparte la liga para que puedan ingresar, o de lo contrario, se les comparte ese taller grabado para que igual puedan revisar, que se puedan familiarizar con el examen, puedan ver qué preguntas se pudieron recolectar y ahí ya pueden ir viendo en qué, digamos, cómo pueden ir estudiando un poquito más para que puedan sacar un mejor puntaje. Del TOEFL, estos son los exámenes, bueno, es el institucional que sí tiene que ser con 550 puntos, el IBT que tiene que ser con 79 puntos, este sí puede ser fuera del TEC, y estos 4 más también pueden ser fuera del TEC. Y aquí pues están las vigencias, vigencia de 2 años, indefinida, indefinida y de 2 años. Aquí ya nada más, si quisieran presentar alguno de estos 4, pues ya yo les diría directamente cuál es el puntaje requerido. De las becas, para los residentes mexicanos, es 2 becas. Es la de sostenimiento y es la académica, que es al 100%. Para médicos extranjeros es el 50% de la beca académica y aquí no hay de sostenimiento. Aquí estamos hablando que el semestre está aproximadamente de 122,000 pesos aproximadamente. Entonces ya los extranjeros pagarían la mitad por semestre. Sobre la habitación y alimentación, cada una de las sedes proporciona al residente áreas de descanso y alimentación durante sus horas de trabajo, de acuerdo a los horarios establecidos y roles de guardia. Aquí, pues en este caso no hacen guardias. Residente debe obtener por sí mismo un lugar en donde vivir, así como su transporte. Y sobre las batas, se les proporciona sin cargos, es una por año. Sobre los servicios médicos, cuando quedan seleccionados a la especialidad, se les pide que cuenten con un seguro de gastos médicos mayores. En caso de que no cuente con ese seguro, en la inscripción tendrían que adquirir el que ofrece el tecnológico durante el primer semestre. Ya para el segundo semestre ya pueden darse de alta lo que es en el ISSSTE y presentar pues la póliza, la vigencia del ISSSTE. Y ya no pagarían el el seguro del TEC. Entonces, ahorita estamos en muy buen tiempo todavía para poder recibir solicitudes y que puedan también seleccionar en qué sede quisieran estar aplicando. Aquí no sé si tengan alguna duda, si me fue muy rápido, o alguna duda que no haya dicho que tengan.
El ACLS, aquí se les pide también lo que es, bueno, ya los que quedan seleccionados, lo que sale es el ACLS para el mes bueno, tendrían que estar inscritos en el mes de febrero, se les pide para el mes de enero, a finales de enero, ya que tuvieran el ACLS acreditado. Y para las entrevistas, se habían estado haciendo virtualmente por lo de la pandemia. Ahorita todavía no me confirman si las futuras entrevistas vayan a ser presenciales, pero la mayoría de las demás especialidades ya lo están haciendo de esa manera. Para foráneos sí lo están haciendo de manera virtual. Ya aquí pues quedaría a decisión del claustro de profesores para ver cómo serían, si presenciales o Muy bien, la doctora Magda dice que son presenciales. Ya serían en cada sede. Ujú. ¿Alguna otra duda de los asistentes, de los chicos interesados? Si no, ya les colocamos el correo de contacto de la licenciada en el chat, por si es que quisieran preguntar algo específico o quisieran iniciar el proceso. Y pues bueno, creo que no hay más dudas. Ah, no, sí. Sandra tiene una duda. ¿La especialidad se dará en cada una de las sedes o en las tres? Si tú entras a la sede de Ciudad de México, te quedas en la Ciudad de México, puedes rotar en el R2, puedes ir a Monterrey, a Guanajuato, a donde Guadalajara, a la rotación nacional, y en el R3 tienes la opción de la rotación internacional, pero tu sede es Ciudad de México. O sea, no es que vayas cambiando a a otros hospitales, a menos que sean las rotaciones ya comentadas, ¿no? ¿Es solo para médicos? Sí. La entrada es por ENAR, entonces solo pueden entrar médicos que hayan acreditado el ENAR. Para iniciar el doctor Zúñiga, para iniciar el proceso, ¿se envía correo o con quién sería? Eh, Sí, sería sí, contigo, ¿verdad? a mí, sí, conmigo. Me pueden mandar el correo. O ya si tienen alguna duda, está mi teléfono directo o el celular, pueden ser mensajes de WhatsApp, cualquier duda que tengan. Pero sí, de preferencia que sea correo para que no se nos pierda ahí la información. Majo pregunta, ¿se puede iniciar el proceso post-ENAR o se tiene que iniciar antes de presentar? De hecho, es después del ENAR, ¿no? Tengo entendido que ya cambió y primero es hasta el ENAR y luego ya eliges qué especialidad quieres, ¿no? Sí, igual, por ejemplo, ahorita, personas que ya están aplicando, pues ya están decididas al 100% que quieren, para calidad. El proceso lo iniciamos desde el mes de abril. Y hay personas que sí llegan después del ENAR, entonces también se puede hacer el proceso después. Lo que sí de preferencia, pues que sea antes para que puedan tener su proceso completo y en buen tiempo, no andar con las prisas, porque cada proceso pues lleva su tiempo, tanto para el PAEB, los resultados, el psicométrico, el TOEFL, las entrevistas. Entonces, también se puede hacer después del ENAR, pero de preferencia que sea antes. Va. Dorian Macías, no sé si lo mencionaron, pero de ser así, es quien pregunta. Al ser Tekken, siempre va un costo semestral de inscripción y de ser así. Hay un costo de inscripción que es de 2,000 pesos, ¿cierto, licenciado?
El costo de 2,000 pesos es por el proceso, Del por la PAES, ¿no? Ajá, aplicación. Ajá, sí. ajá. Pero Em, ya entrando, perdón, adelante. sí, adelante. perdón, pero ya en el semestre no, es la beca del 100%, solamente tendrías que cubrir pues el seguro de gastos médicos mayores. Que en el R2 ya puede ser ISSSTE y ya no lo cubres. Así es. Ujú. Bueno, de cualquier forma dejé mi correo yeste.silva@gmail.com por si alguien más adelante, después, tiene alguna otra duda, con toda confianza me pueden escribir y ya los puedo orientar de una mejor manera. ¿Vale?